Seguimos con más informaciones. Vamos a tomar contacto ahora con el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, para ir analizando también sobre este anuncio, sobre este análisis también del comportamiento del virus y también sobre el anuncio que se probará esta vacuna ya a partir del mes de agosto en nuestro país. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Bueno, doctor, primero preguntarle sobre este balance que se hace sobre el comportamiento del virus a nivel de nuestro país y también a nivel mundial. Afortunadamente han ido bajando el número de contagios, también de personas fallecidas. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a aquello? Bueno, yo me alegro que efectivamente se ha mantenido un número bajo de reportes de nuevos casos cada día, aunque fluctúa un poquito, a veces bajo 2.000, a veces sobre 2.000, pero ya hace tiempo bajo 3.000 nuevos casos cada día. Los fallecidos siguen siendo un número que es importante, o sea, que todos los días fallezcan entre 90, 100 personas es mucho, ¿no es cierto? Y nosotros quisiéramos que eso bajara más drásticamente, pero recordemos que estas personas muchas veces permanecen un buen tiempo grave en unidad de paciente crítico y finalmente muchos de ellos no salen adelante. Pero yo estoy bastante optimista con la cifra y lo otro también que refleja un poco lo que está ocurriendo es el número de pacientes que permanecen hospitalizados en unidad de paciente crítico, que sí ha ido disminuyendo progresivamente, llegamos a estar sobre los 2.000, 2.100 casos y ahora ya vamos en alrededor de 1.700 personas hospitalizadas y disminuyendo. Así que todo eso son buenas noticias, pero hay que seguir trabajando duro para que eso se mantenga, ¿no es cierto?, en el tiempo. Doctor, ¿qué le parece que a partir ya de hoy día se haya incorporado la cifra del Departamento de Información y Estadística de Salud del Ministerio con estos 1.057 nuevas personas fallecidas que se suman a las 7.290 entregadas ayer, totalizando 8.347? ¿Qué le parece a usted que se incorpore este número? Bueno, hace tiempo ya estábamos esperando, ojalá poder consolidar la información de las personas realmente fallecidas a consecuencia o en relación a COVID-19. No siempre es fácil rescatar, ¿no es cierto?, y capturar toda esa información. El Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio DEIS ha hecho un esfuerzo importante para lograrlo y para además tener información diaria, así que yo valoro eso. Y me parece que esos son los datos con los que nos vamos a tener que quedar de aquí en adelante, ¿no es cierto? Porque esos son, digamos, los que recogen, insisto, la información de diferentes fuentes y finalmente nos dan un panorama más preciso de todas las personas que han fallecido a consecuencia de este virus en Chile. ¿Fue un error dejar fuera esa información, doctor? Mire, yo no hablaría de error, lo que pasa es que hay que entender que en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo esta pandemia, es difícil capturar toda la información cuando va ocurriendo a una velocidad que supera la actividad normal o la situación normal que vive cualquier país. Esto yo creo que le ha ocurrido a todos los países, ¿no es cierto? Pero yo, insisto, reconozco este esfuerzo. Creo que nuestra autoridad, igual que todos nosotros, lo único que querían saber es exactamente los números precisos y en eso han estado y finalmente ya han encontrado la fórmula para tener esa información y de aquí en adelante es la que vamos a disponer. Sí, recién escuchábamos también al ministro de Salud, Enrique París, que ha manifestado que el gobierno ha confirmado que va a iniciar un proceso de prueba en humanos por una posible vacuna contra el coronavirus, con el COVID-19, ya a partir del mes de agosto, donde se necesitan 3.000 personas y 6 hospitales para poder realizar todo aquello. Estamos en fase 3, para que la gente vaya entendiendo en qué consiste esta fase 3. Sí, no, encantado le explico. Quiero aprovechar de contarle que tengo digamos, el honor de formar parte del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia en esa materia de las vacunas, así que hemos estado trabajando en ir conociendo, identificando todas las compañías en el mundo que están en este momento desarrollando vacunas, y especialmente aquellas que están en fases más avanzadas, y estamos conociendo las propuestas, ¿no es cierto?, porque la idea es que nuestro país va a participar en más de un ensayo de vacunas, no solo uno, hay uno que está un poco más avanzado, pero vamos a estar en más de uno, y probablemente van a ser mucho más que 3.000 personas, seguramente vamos a llegar a 10.000 o más personas, ¿no es cierto?, y en más centros a lo largo de todo el país, así que estamos muy entusiasmados con ello, pero trabajando duro porque esto requiere, tal como señalaba el ministro, cumplir con todos los requisitos que tiene cualquier estudio en esta materia, que es una aprobación por comité de ética, consentimiento informado, tener todas las facilidades, ¿no es cierto?, para que ello ocurra, pero efectivamente vamos a iniciar estos estudios. La fase 3 consiste en la fase ya más avanzada.
hay fases preclínicas que se hacen en animales de experimentación, uno que se hace en un pequeño número de sujetos, ¿no es cierto?, para probar la seguridad, la inmunogenicidad de la vacuna, dos, un poquito grupos más, mayores, y tres son ya estudios a gran escala, miles de personas, ¿no es cierto?, que se reclutan en diferentes centros en el mundo y donde se compara esta vacuna, ¿no es cierto?, con un placebo. Es un estudio ciego, o sea, ni las personas que reciben la vacuna ni los investigadores lo conocen, ¿no es cierto?, hasta que al final se abre el ciego para finalmente verificar la seguridad, la eficacia, ¿no es cierto?, que tuvo esta vacuna, y después de ello siguen las aprobaciones. Todo esto se está haciendo de una manera muy acelerada. Normalmente estos procesos toman años para desarrollar vacunas. Aquí estamos en meses, ¿no es cierto?, pasando de una etapa a otra muy rápidamente, y eso obliga, ¿no es cierto?, a todos los equipos a trabajar con alta presión. En Chile se van digamos, a abrir esto para las personas que voluntariamente deseen participar. Probablemente al comienzo van a haber algunos que van a ir más orientados a grupos de más riesgo, por ejemplo, personal de salud, pero finalmente se va a abrir a todas las personas que deseen participar y que estén afiliadas a los centros donde se va a realizar estos estudios. Sí, doctor, de acuerdo a lo que usted dice, se generan varias interrogantes. Por ejemplo, usted dice que se van a necesitar no 3.000 personas, quizás 10.000 personas. El ministro decía 6 hospitales. Si se requieren 10.000 personas, seguramente van a ser muchos más hospitales. Bueno, si es así, ¿qué va a pasar con estos hospitales? ¿Se van a tener áreas separadas? ¿Cómo va a ser el funcionamiento ahí de tanta gente con estas pruebas también? Claro, mire, yo no creo que la gente se preocupe de esto, porque estos son estudios que se han hecho rutinariamente en nuestro país. En nuestro país se han hecho estudios de vacunas anteriormente, se han hecho estudios de nuevos medicamentos, y esto es algo que ya y por eso mismo nuestro país también ha sido seleccionado para hacer algunos de estos estudios, porque hay ya experiencia, hay personal entrenado y personas que conocen de esto. Entonces, normalmente esto requiere un área, ¿no es cierto?, por ejemplo, un vacunatorio, algunas oficinas, etcétera, donde se hace el seguimiento a las personas, pero mucho seguimiento se va haciendo más a distancia, ¿no es cierto?, y alejado en el tiempo, que estos son seguimientos a largo plazo, así que no hay que hacer grandes cambios, etcétera. Tampoco nadie debe preocuparse, ¿no es cierto?, porque vayan a haber personas recibiendo estas vacunas. Los voluntarios, recordamos, son personas sanas, o sea, personas que no están enfermas ni nada, sino que llegan a vacunarse precisamente para protegerse, y se le va haciendo un seguimiento progresivo, y muchas veces no necesariamente solo en hospitales, sino que también se puede hacer en centros de atención ambulatoria, ¿no es cierto?, porque, como le digo, esto no se está atendiendo enfermos, no se está haciendo intervenciones para una enfermedad determinada, sino que se está colocando una vacuna, ¿no es cierto?, como en cualquier vacunatorio, para proteger en el futuro. Así que, como le digo, lo más probable, y eso finalmente va a ser todo con la autorización, ¿no es cierto?, de la autoridad sanitaria, se van a ir incorporando más centros, no solo en la región metropolitana, sino que en otros lugares, tanto de nivel hospitalario como de nivel ambulatorio. Doctor, si podemos ahondar en qué tipo de personas pueden, por ejemplo, postular ir a esta prueba de vacunación. ¿Quiénes pueden ser? ¿De qué edades? ¿Qué enfermedades, por ejemplo, no deben tener para poder también ir a estas pruebas de vacuna contra el COVID-19? Bueno, muy buena pregunta toda la que usted hace. Históricamente los estudios de vacunas, por ejemplo, vacunas orientadas más a adultos, se hacen en general de personas desde los 18 años en adelante. A veces hay un tope de edad, ¿no es cierto?, 60 años, por ejemplo, 65 años, a veces no hay tope de edad. Eso depende del tipo de vacuna, ¿no es cierto?, cuál va a ser los criterios etarios en primer lugar. Y en segundo lugar, en general, para demostrar la eficacia, en general se excluyen inicialmente, no digo que después no se vayan incorporando otras personas, pero inicialmente a veces se excluyen personas que están con enfermedades graves en ese momento, con estados de inmunodepresión, ¿no es cierto?, mujeres embarazadas, etcétera. Se excluyen inicialmente porque la idea es contar con un grupo más homogéneo, de ver realmente cuál es la respuesta, y una vez que se pruebe eso, se puede ir extendiendo a otros grupos, porque finalmente la idea es desarrollar vacunas que puedan aplicarse a toda la población, incluyendo los niños, los adultos mayores. Pero normalmente los ensayos, para mantener más controladas las variables, se acotan a veces, ¿no es cierto?, en los rangos etarios, y la no existencia, por ejemplo, de algunas enfermedades graves o estados de inmunodepresión. Pero como digo, eso varía de vacuna a vacuna. Aquí hay vacunas que van a ser con virus inactivado, otros que son con un vector, con un virus atenuado, otras que son con material genético del virus. Son varias plataformas, modalidades de vacunaciones las que se van a probar. Doctor, le cuento, Miguel O'Ryan, en una entrevista durante esta mañana en 24 AM, infectólogo y miembro asesor del MinSal, dijo que
Como en todo hay riesgos, como todos los ensayos nuevos, pero muy rara vez se pueden haber reacciones adversas a este tipo de vacuna. ¿Usted concuerda con esas declaraciones? Sí, bueno, estamos junto con el doctor O'Ryan en este mismo consejo asesor y bueno, somos muy amigos y colegas hace muchos años en estos temas, ¿no es cierto? Él tiene gran experiencia en estudios de vacunas en nuestro país, ha liderado estudios muy importantes que han llevado a la aprobación de muchas vacunas relevantes en el mundo. Y efectivamente, como él señala, estos procedimientos son bastante seguros porque a lo más las personas pueden tener alguna reacción local, ¿no es cierto? Un poquito de dolor, de inflamación, a veces un poquito de fiebre, pero en general son muy bien toleradas porque esto no es que a uno se le inyecte el virus directamente, sino que es un virus que está completamente inactivado, que no produce enfermedad, o una parte del virus, ¿no es cierto?, que va a generar la respuesta inmune. Entonces, efectivamente, estos procedimientos son muy seguros, ¿no es cierto?, pero por supuesto que hay que hacer el seguimiento de los potenciales efectos adversos. Sí, también acá lo que conversábamos, ¿cómo son los protocolos para este tipo de ensayos? Para que la gente también vaya entendiendo y también se vaya familiarizando, teniendo en cuenta que esto podría comenzar en el mes de agosto. Claro, mire, lo que se hace en general es que dependiendo, insisto, del tipo de vacuna, los criterios de inclusión, de exclusión, se invita a las personas, potenciales candidatos, a participar. Y las personas libre y voluntariamente, ¿no es cierto?, deciden o no participar luego que se les explica en qué consiste el estudio, los procedimientos, leen, ¿no es cierto?, y revisan un consentimiento informado y que finalmente lo aprueban, ¿no es cierto?, y de ahí en adelante recién uno puede iniciar este proceso. Las personas, por supuesto, también pueden retirarse en el momento que deseen de estos estudios, así que es todo de una manera muy reglada por los comités de ética y absolutamente voluntaria y no remunerada también, por cierto. Eso es importante que se sepa, esto es completamente voluntario, ¿no es cierto?, y libre de ningún pago. Y las personas son seguidas en el tiempo, eso es muy importante, el seguimiento, ir viendo si tienen efectos adversos, muestras de sangre para ver si generan anticuerpos y sobre todo estar atentos si desarrollan o no la infección por COVID-19, porque precisamente esta vacuna, la idea es que prevenga la infección por COVID-19, ¿no es cierto? Entonces así finalmente se pueden llegar a conclusiones si el grupo vacunado esta vacuna fue exitosa en prevenir la aparición de la infección comparado, por ejemplo, con el grupo que recibió placebo. Esto es ciego, nadie sabe, ni los pacientes ni los investigadores, quién está en cada grupo. Al final se abre el ciego y muchas veces al final, si la vacuna fue exitosa, ¿no es cierto?, se le ofrece a todas las personas que no habían recibido la vacuna, sino que recibieron placebo, también recibir la vacuna. Eso es lo que ocurre habitualmente en estos estudios de vacuna, que son de meses de duración. Sí, recién escuchamos al ministro París que decía que son cerca de 115 proyectos en el mundo de distintos tipos de vacunas que se está trabajando. Son 12 los que van más avanzados. La gente se pregunta por qué es tan lento tener una vacuna ahora, en estos momentos, por ejemplo, para poder ya calmar este problema que es el COVID-19. Bueno, mire, el desarrollo de vacuna requiere una serie de etapas que uno no puede saltarse, puede apurarse un poco, pero no saltarse porque son absolutamente necesarias para garantizar que estas vacunas sean seguras y que sean eficaces. Entonces, se hacen habitualmente, se desarrolla un prototipo. Por ejemplo, uno decide, mire, vamos a usar un virus que lo vamos a inactivar y eso lo vamos a usar como prototipo. O vamos a introducir genes de este virus, ¿no es cierto?, en otro vector, otro virus atenuado, y lo vamos a introducir. O vamos a usar solo el material genético del virus y lo vamos a envolver en una nanopartícula de lípido, ¿no es cierto?, y eso vamos a administrar. Uno decide cuál es la plataforma, se prueba en animales de experimentación para ver cómo responden, etcétera, a veces incluyendo primates, ¿no es cierto?, que ya son experimentaciones más complejas. Y después tiene que pasar por toda esta etapa, 1, 2, 3, qué sé yo. Esos son requisitos y una exigencia de todas las agencias regulatorias del mundo y de la Organización Mundial de la Salud, así que uno no puede saltarse esa etapa. Todo esto, créanme que se ha hecho, estamos hablando de prototipos que empezaron a desarrollarse en febrero, marzo, y que ya estamos entrando a fase 3, o sea, eso es una velocidad enorme. Normalmente estos estudios toman años y años, aquí vamos a una gran velocidad, pero no se pueden acelerar más estos procesos, y en eso estamos. Todos queremos contar con vacunas y yo creo que lo más probable es que a la larga vamos a contar con varias vacunas. No es que vamos a tener la única vacuna para todas las personas, van a haber varias vacunas con sus pros y contras, ¿no es cierto? Y eso va a ser muy bueno porque la idea es ponerla a disposición de todos los habitantes del mundo, que son
7.000 o más millones de personas, ¿no es cierto? Entonces no es fácil, ninguna compañía puede producir más de 100, 200 millones de vacunas al año, entonces buena cosa que hayan varias compañías que estén produciendo simultáneamente y tengamos para todas las personas que lo requieren en el mundo. Doctor, que estemos en fase 3 y que también comience la prueba en humano acá en agosto de este año, tiene a muchos optimistas. ¿Hay que ser optimista, pero hay que tener mesura? Absolutamente, y yo sería bastante prudente, digamos, en decir que vamos a partir lo antes posible cuando se den todas las condiciones. Si va a ser a comienzos de agosto, a fines de agosto, comienzos de septiembre, no lo podemos decir con certeza todavía, pero lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, apenas estén dadas todas las condiciones, ¿no es cierto?, y de ello va a estar informada toda la opinión pública, por supuesto. Sí, doctor, a diferencia de otros virus, China difundió rápidamente el código genético de este COVID-19. ¿Eso qué significó para la ciencia, para poder desarrollar una vacuna? Bueno, mire, eso es un estándar actualmente en ciencia, ¿ah? Es una obligación de los investigadores cuando identifican un nuevo agente poner toda la información a disposición de la comunidad científica, ¿ah? Así se hace, ¿no es cierto? Eso es lo que todos esperamos. En este caso, efectivamente, con fecha, me parece que fue 7 de enero, ¿no es cierto? Ya los investigadores chinos habían informado de todo el código genético, ¿no es cierto?, el genoma completo de este virus. Esto naturalmente fue confirmado en otros centros y exactamente lo mismo que se señaló inicialmente, así que eso es muy bueno, así funciona la ciencia actualmente y esperamos que así siga operando, ¿no es cierto? Es la única manera de que todos nos beneficiemos de los descubrimientos. Sí, también lo reiteraba recién el ministro de Salud, Enrique París, respecto a que las universidades de Antofagasta y también la Universidad Católica tengan una planta para poder envasar estas vacunas. ¿Qué va a significar para la sociedad chilena, para que también tengan en claro qué es lo que podría ocurrir al tener una planta de envasamiento de finalmente estas vacunas? Bueno, es una muy buena noticia y sobre todo que cuente con el apoyo del gobierno, ¿no es cierto?, de poder tener una planta para envasar. Hay que explicarle a las personas que una cosa es tener un centro de desarrollo de vacunas, ¿no es cierto?, y otro es de envasar vacunas que ya vienen, digamos, con sus componentes básicos y aquí se envasan y se distribuyen, ¿no es cierto? Así que eso es una etapa previa a tener una planta productora, que ojalá algún día la tengamos en nuestro país también, pero sí ayuda mucho, ¿no es cierto?, porque incluso ayuda a hacer más disponible esta vacuna e incluso a abaratar los costos, porque obviamente si la planta productora original entrega las materias primas y aquí se envasan y todo, obviamente bajan los costos de que si tienen que ser envasadas, ¿no es cierto?, en jeringas únicas en el lugar de origen. Entonces eso es una muy buena noticia y que nosotros valoramos muchísimo. Y estamos muy lejos de tener una planta productora de vacunas. ¿Qué es lo que falta para eso? Bueno, una planta productora de vacuna es de un elevadísimo costo, muy costosa, digamos, por todos los procedimientos intermedios, incluyendo todas las fases de experimentación en animales. La capacidad científica existe en Chile. Nosotros tenemos científicos del más alto nivel, ¿no es cierto?, como para desarrollarlo, pero las instalaciones y la operación son de altísimo costo. Así que, por supuesto, si nosotros llegamos a contar con el apoyo del Estado, de privados, para que eso ocurra, estoy seguro que tenemos la capacidad humana para hacerlo, científica, ¿no es cierto? Pero, insisto, eso son de altísimo costo. Doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, le quiero agradecer por su tiempo y por esta conversación aclarando este tema que obviamente genera mucha expectativa en todos los chilenos respecto a esta prueba en humanos de la vacuna del COVID-19. Muchas gracias. Que esté muy bien, Gonzalo. Buenos días.